Bueno, tenemos que darle la bienvenida, yo creo como que por tercera vez. Ella viene todos los años, en los últimos años, a Flor Batista Polo. Ella es investigadora del Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global y Desarrollo, FUNGLODE. Vamos a ver, Flor, ¿cuáles son los hallazgos en que han estado ustedes investigando en esta oportunidad? Primero, agradecerles este espacio para discutir sobre un tema que ha afectado la vida de miles de personas en nuestro país. Nosotros hemos puesto en circulación la segunda versión de nuestra serie Feminicidios en República Dominicana, esta versión para el año 2017 y el primer semestre del 2018. Y dentro de los hallazgos que hemos podido identificar son la muerte de 113 mujeres a manos de la violencia feminicida, que ha dejado un saldo de 127 huérfanos de madre. O sea, eso en el 2017. 2017. Exactamente. En ese número se contabilizaron las mujeres muertas en el acto o las que fallecían 2, 3, 4 días más. Se contabilizan todas las mujeres, tanto las que mueren inmediatamente como las que mueren días después. Esta recolección nosotros la hacemos en base a las informaciones publicadas en los periódicos impresos y digitales. Entonces establecemos una clasificación de acuerdo a la teoría de Diana Russell y Jill Radford, que fueron quienes primero comenzaron a hablar de feminicidios en el mundo públicamente. Y tenemos una clasificación un tanto diferente, por eso nuestras cifras son distintas a las que publica la Procuraduría General de la República, que para el año 2017 indicó que 107 mujeres habían muerto por la violencia feminicida. Pero ¿cómo va a ser? O sea, la fuente de ustedes se circunscribe a periódicos. Ustedes no van a la fuente de la Procuraduría, Policía Nacional, ni buscan hospital por hospital. O sea, solamente los reseñados en los periódicos. Hasta el momento solo estamos trabajando con los casos que se publican en los periódicos impresos digitales y en las redes sociales. Sin embargo, sí hacemos un análisis, un comparativo con relación a las estadísticas que publica la Procuraduría General de la República, por lo tanto se toman las estadísticas oficiales en cuenta. Sí, ¿cuántos años tienen ya ustedes? Yo recuerdo que el año pasado, que en diferentes años, pero no llevo la contabilidad de cuántos años ya tienen haciendo esta sistematización, vamos a decir. Nosotros tenemos haciendo este trabajo 2 años. Iniciamos en el año 2016, donde se evidenció que 111 mujeres habían muerto por la violencia feminicida, y lo continuamos ya de manera sistematizada a partir de allí. Sí es importante que comience a hablar de las estadísticas o de las cifras que nosotros hemos podido lograr a través de esta sistematización, porque nos permiten aportar datos que no se toman en cuenta al momento de elaborar políticas públicas, y quizás esa sea la respuesta por qué las acciones de políticas públicas en nuestro país no funcionan. Y es precisamente en cuanto a la teoría del feminicidio, establecen que las mujeres más vulnerables a sufrir de este tipo de violencia son las mujeres jóvenes y en edad reproductiva. Desde el año 2016, que nosotros iniciamos haciendo este trabajo, hemos podido identificar y ha sido consecutivo en el año 2017 y en el primer semestre del año 2018, el grupo más vulnerable el grupo etario más vulnerable corresponde a mujeres que se encuentran entre los 15 hasta los 36 años de edad. Todas mujeres jóvenes, en edad reproductiva, y un dato sí muy interesante es que para el año 2016 el mayor grupo de mujeres que habían muerto en este tipo de violencia correspondía a más de casa. Sin embargo, en el año 2017 corresponde a estudiantes y a mujeres que ejercían algún tipo de actividad que era económicamente remunerada. O sea que tumba una de las teorías que indica que mientras menos educación y más pobreza, mayor probabilidad de que una mujer sufra este tipo de violencia. ¿Estudiaron ustedes la variable de la edad de los feminicidas? Porque a simple vista, nosotros que manejamos ese tipo de información interdiario, según dicen las estadísticas de los estudios formales que se realizan, vemos que existe una constante, y es el de mujeres con una amplia diferencia de edad, vinculadas sentimentalmente o que lo han estado con hombres mayores. De hecho, eso es una de las categorías también que nosotros pudimos identificar,
Para el grupo de victimario, la edad se encontraba entre los 27 hasta los 47 años. O sea, ya podemos ir viendo la diferencia que hay en cuanto a la víctima y los victimarios. Si logramos identificar una diferencia de edad promedio entre las víctimas y los victimarios, y es con relación a 12 años en cuanto a los victimarios. Es decir, una mujer que tiene una relación con un hombre, o sea, en los casos que hemos registrado, hay una diferencia de 12 años, lo cual precisamente trata sobre una de las teorías que habla este fenómeno, es la diferencia de edad que hay con respecto a las personas que se vinculan a este tipo de acciones. Otro de los elementos que nosotros... Entonces, pero ¿han podido ustedes establecer que quizá tiene que ver la dependencia económica, que son mujeres dependientes en cierta manera del agresor? Al ser una persona, sí, al agresor ser una persona de 10, 12 años, podría tener más oportunidad de tener mejor desarrollo económico. Esa es precisamente una de las partes que yo les comentaba anteriormente. Para el año 2016, sí eran mujeres que tenían algún tipo de dependencia mayormente, no puedo generalizar porque apenas era el 22% de este grupo la que pertenecían a amas de casa que no realizaban una actividad económicamente remunerada. Y entonces esto sí tendría a observar una dependencia económica de la víctima hacia el victimario, pero en las estadísticas del año 2017 tenemos que cerca del 42% de las mujeres que se vieron involucradas en este tipo de violencias sí tenía cierta independencia económica o buscaba un empoderamiento y cierta independencia económica con respecto a esto. Lo que quiere decir, y también es una de las teorías que se ha estado estudiando en Latinoamérica y que plantea que el empoderamiento femenino y la independencia económica es uno de los factores que generan violencia de género. Y quizás si observamos estas estadísticas, una de las teorías más interesantes para estudiar, ver la tendencia si continúa de esta manera. Con respecto a los victimarios, y es algo que a mí sí me interesa también observar porque hay que ver todos los contextos en los que se dan este tipo de situaciones, es que el 14% de los victimarios pertenecía era miembro de una institución castrense, dígase la Policía Nacional, Ejército, las Fuerzas Armadas. ¡Qué interesante! Y supongo que eso tiene vinculación con el tipo de arma utilizada. Exactamente. en los De hecho, feminicidios. el 30% de las armas utilizadas, las armas de fuego fueron el segundo tipo de armas más utilizadas, con un 38%. Y un grupo importante de estos pertenecían a armas de reglamento de los militares o las armas que se le otorgan a los vigilantes de empresas privadas. O sea que ya podemos ir viendo la tendencia. Utilizaban las armas que se les entrega para realizar su labor para cometer este tipo de acción. El arma más utilizada en 2017, a diferencia de 2016, fueron las armas blancas, lo que denota un tipo de muerte muchísimo más fría y con más saña de lo que hemos podido identificar. Y es algo bastante grave porque estamos hablando de que el 40% de las armas utilizadas fueron armas blancas, machetes, cuchillos, tijeras, entre otras cosas. Sí, eso está súper interesante porque es evidente que las Fuerzas Armadas tienen que ser intervenidas. Tienen que ser intervenidas porque esa violencia que generan, ese autoritarismo, no solamente se refleja en las muertes de estas mujeres, sino en toda la sociedad. Y se ha estado observando, de hecho, mayormente en los videos que se publican en las redes sociales de agresiones de los miembros de las fuerzas militares hacia ciudadanos. También es importante que indique que hay uno de los datos más interesantes en el cuadernillo que hace referencia a las acciones de los feminicidas una vez cometen este tipo de acciones, que de hecho, o ese tipo de crímenes, que de hecho es uno de los aspectos menos estudiados en el mundo y que quizás pueda responder ciertos aspectos que las estadísticas por sí solas no lo hacen. La teoría habla de que regularmente este tipo de personas que cometen estas acciones hacen dos tipos de hechos que son muy comunes: o escapan de la justicia o se suicidan. En República Dominicana desde el año 2016 son las dos acciones más comunes las que se han registrado en los periódicos. ¿Cuál tiene mayor porcentaje? El escapar de la justicia, de hecho, es quien tiene la categoría con mayor número de casos, tanto para el 2016 como para el 2017. Sin embargo, la segunda categoría, que es la que hace referencia al feminicidio-suicidio,
es algo que ha ido creciendo de manera bastante rápida en el país. Para el año 2016, 25 feminicidas se suicidaron una vez mataron a una o dos mujeres, mientras que en 2017 este número aumentó a 41. Es decir, que ahí vemos cómo va aumentando bastante la tendencia, y la teoría en el feminicidio plantea que este tipo de personas hacen esta acción para evitar escapar o para evitar que la justicia llegue a su vida, por decirlo de alguna manera. Y no solo hablamos del sistema judicial como ya lo conocemos, sino la justicia que implementa la propia sociedad contra este tipo de personas. Sí. Flor Polo, ¿cómo se distribuyen los feminicidios geográficamente? ¿Hay provincias más violentas con más feminicidio que otras? ¿O qué? O si se corresponde con la población de las provincias. Nosotros hemos verificado esto y también hemos colocado una línea crítica de feminicidios, a la que denominamos la línea roja. En República Dominicana hay provincias que quizás por el tamaño de su demarcación y la cantidad de personas que contienen, es común que tengan la mayor cantidad de casos. En 2017 tenemos a Santo Domingo, a Santiago, La Vega, La Altagracia, San Cristóbal, el Distrito Nacional, son las provincias que tienen mayor cantidad de casos. Y Santo Domingo, obviamente, por la cantidad de personas, registró 24 feminicidios en 2017. Ahora bien, y es precisamente lo que les indicaba, es quizás común que sean las que tengan mayor cantidad de feminicidios porque son las más grandes en población. ¿Ustedes lo han segregado por barrio? Cuando lo observan, no, hasta el momento sí lo tenemos registrado, pero en el cuadernillo no aparece de esa manera desagregada. ¿Y recuerda algún? En Santo Domingo, por ejemplo, Santo Domingo Este es quien tiene la mayor cantidad de feminicidios. Además es el municipio más poblado. Grande, exactamente. Sí. Uno de los aspectos más interesantes es que precisamente por la cantidad de personas que hay en cada provincia es observar la tasa de incidencia que hay en las provincias con relación a esto. Y cuando nosotros observamos esto, entonces nos dimos cuenta de que si lo evaluamos en cuanto a la tasa de incidencia, que es una herramienta que se utiliza para hacer comparaciones con otros países de América Latina, que valga indicar, República Dominicana es el quinto país con mayor tasa de feminicidios en toda América Latina. El primero es Honduras, yo Exactamente. Nos pasamos de El Salvador también, porque El Salvador tiene una tasa alta. El Salvador es el segundo lugar con mayor tasa de feminicidios. De hecho, nosotros de 2014 hasta la fecha, en 2014 estábamos en el tercer lugar y ahora en 2015 de manera pasamos, 2017 pasamos al quinto lugar. Esto no quiere decir que los feminicidios en República Dominicana disminuyeron, sino que aumentaron en otros países de América Latina y el Caribe, Qué pena. Que es una situación bastante complicada. Lo que les presentaba con relación a la tasa de incidencia es que cuando observamos la variación de los números absolutos en las provincias a la tasa de incidencia, entonces San José de Ocoa ocupa el primer lugar y le sigue La Altagracia, Sánchez Ramírez, Duarte, o sea, podemos ir viendo. Y es interesante otro de los aspectos que hemos verificado. Existen provincias donde no se registraron ningún tipo de feminicidios. ¿Y cuáles son esas? Indicar, tenemos, para el año 2017 tenemos a Santiago Rodríguez, tenemos a Dajabón, Elías Piña, La Romana, Samaná y Pedernales. Hay varias de estas provincias que en 2016 tampoco registraron casos, como es el caso de Elías Piña. Sin embargo, es un dato interesante porque hay dos escenarios que pueden estar ocurriendo acá. O los medios que nosotros verificamos a diario no registran este tipo de casos o no ocurren feminicidios en estas provincias, lo cual va a ser un tema bastante interesante para el estudio que vamos a seguir haciendo en los años venideros. Bueno, ojalá sea sí. Esto último, Flor, que no hayan ocurrido feminicidios. Esperamos que así sea realmente. Sí, sumamente interesante, así que valoramos muchísimo esa contribución de esta investigadora. Flor Rojas Polo, ¿verdad? Batista Polo. Perdón, Batista Polo de Funglode. Así que muchísimas gracias y vamos a esperar con muchísimo interés los próximos estudios que ustedes hagan. Recordarles también a los televidentes que este estudio es totalmente gratis en su versión descargable. Lo tenemos en nuestra página web, que es www.opd.org.do. Pueden acceder, descargarlo, compartirlo y unirse al debate, que es bastante importante. Sí, bueno, y a ustedes la invitación para que nos acompañen mañana viernes aquí en Uno más Uno desde las 6 de la mañana.